Vamos a comenzar con el tema de circulación y transporte. Este tema, al ver ustedes la imagen que está acá, ¿a qué creen que se refiere? Circulación y transporte. Circulación y transporte. ¿Con qué lo relacionan? Con la sangre lo relacionan. A la circulación de la sangre. ¿Y transporte de qué? ¿Qué se transporta a través de la sangre? ¿Transporte de qué? A través de la sangre, ¿qué se transporta? Oxígeno, proteínas, vitaminas, ¿qué más? Glóbulos rojos, glóbulos blancos. A través de la sangre se transporta oxígeno, nutrientes, células de defensa como los glóbulos blancos. Con los glóbulos rojos se transporta el oxígeno. Pero solo cosas buenas van por la sangre. ¿Qué más se transporta en la sangre? También se transporta desechos. También se transporta desechos como por ejemplo el dióxido de carbono. Pero no solamente existe la circulación sanguínea, también tenemos la circulación linfática, que a través de la linfa se transportan los linfocitos, se transportan proteínas y linfocitos que van al torrente sanguíneo o que vienen del torrente sanguíneo hacia los tejidos. Entonces tenemos dos tipos de circulación sanguínea y circulación linfática. Vamos ahora sí a definir lo que es la circulación, ya una definición más precisa. El término circulación se refiere al transporte de líquidos a través de estructuras especializadas. Estas estructuras van a tener forma cilíndrica. Cuando hablamos de estas estructuras nos referimos, por ejemplo, a todos los vasos sanguíneos. Ellos son estructuras cilíndricas. Transportan nutrientes, oxígenos, dióxido de carbono, que sería una sustancia de desecho, y también pueden transportar agua. Estas sustancias van desde el medio de captura hasta las células. En el caso de los nutrientes y el oxígeno, van desde donde se capta esto, principalmente es desde el sistema digestivo que se captan los nutrientes, el oxígeno desde los pulmones, y los desechos son excretados también gracias a estos, digamos que estas estructuras que tienen forma cilíndrica, también se van a encargar de excretar esos desechos o de transportar esos desechos. Tenemos dos tipos principales de circulación. Tenemos el sistema circulatorio abierto, tenemos sistema circulatorio abierto y el sistema circulatorio cerrado. A su vez, el sistema circulatorio cerrado se divide en otros que ya los vamos a ver. El sistema circulatorio abierto, en él la sangre no está siempre contenida en una red de vasos sanguíneos, es decir, la sangre puede salir de esos vasos sanguíneos, puede irse hacia otros tejidos y no necesariamente va a volver al corazón mediante esa red de vasos sanguíneos, puede llegar por otros mecanismos. Como dice aquí, la sangre regresa al corazón por distintos mecanismos. Este tipo de circulación la encontramos en los invertebrados, por ejemplo en los insectos, y se le conoce como circulación lagunar o hemocele. Un sistema circulatorio abierto es circulación lagunar o hemocele. La sangre no va a estar siempre en los vasos sanguíneos. Y tenemos el sistema circulatorio cerrado, donde la sangre viaja por el interior de una red de vasos sanguíneos sin salir de ellos. La sangre siempre se va a mantener en los vasos sanguíneos. Sale del corazón por vasos sanguíneos y llega al corazón por vasos sanguíneos. Aquí no necesariamente va a ser así. El material llega a los tejidos por difusión. Recordemos que hay un intercambio entre la sangre y los tejidos. Esto es gracias a los capilares sanguíneos. Y la sangre no es que va a entrar al tejido, sino que hay una difusión. Se unen las dos membranas, las células de los tejidos y la de los capilares sanguíneos, y ocurre la difusión de la sustancia a través de sus membranas. Está presente en los anélidos, cefalópodos y todos los vertebrados. Es decir, que nosotros tenemos un sistema circulatorio cerrado. Un sistema circulatorio cerrado donde la sangre siempre va a estar en esa red de vasos sanguíneos. Y aquí tenemos la representación. En la circulación abierta, la sangre sale del corazón
y no necesariamente va a llegar por esa red de vasos sanguíneos, sino que puede llegar por otros mecanismos. La sangre va a empapar a los tejidos, es decir, la sangre sí va a llegar directamente a esas células de los tejidos. Y tenemos la circulación cerrada, donde la sangre sale del corazón, por una red de capilares sanguíneos se pone en contacto con los tejidos, de allí salen los desechos por otra red de capilares y vuelve a entrar al corazón. Entonces siempre va a estar en ese circuito, es un circuito, es un ciclo, siempre va a estar en esa red de vasos sanguíneos. Nosotros tenemos esa, la circulación, sistema circulatorio cerrado. Seguimos ahora con los tipos de circulación cerrada, la circulación cerrada. Puede ser simple, doble, completa, incompleta, cerrada, doble e incompleta y cerrada, doble y completa. Vamos a colocar esta imagen de acá. Vamos con la primera. La circulación cerrada simple me indica que la sangre pasa una vez por el corazón en cada vuelta. Una sola vez va a pasar. En la doble pasa 2 veces. En la simple una sola vez. En la doble pasa 2 veces. En la completa no hay mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada. Aquí, por ejemplo, el color azul me representa la sangre desoxigenada y el color rojo me representa la sangre oxigenada. Azul desoxigenada, roja oxigenada. Entonces fíjense, en la incompleta, perdón, no se van a mezclar estos dos tipos de sangre. No se mezcla el azul con la roja. En cambio, en la incompleta sí. Hay mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada. Fíjense que aquí hay un solo ventrículo, entonces se mezclan los dos tipos de sangre. En cambio acá tenemos 2 ventrículos, el derecho y el izquierdo, y no se llegan a mezclar esos 2 tipos de sangre. Siempre se mantienen separados. Tenemos la cerrada doble e incompleta, donde la sangre oxigenada y desoxigenada se mezclan en el ventrículo, que sería esta, que es el tipo de circulación para los anfibios y reptiles. Por ejemplo, un sapo, una rana, una lagartija tienen este tipo de circulación. Se va a mezclar su sangre oxigenada y desoxigenada. Y la cerrada doble y completa es la que poseemos nosotros. La sangre no se va a mezclar en los ventrículos, ya que poseemos 2 aurículas y 2 ventrículos que van a mantener eso separado. Está presente en las aves y en los mamíferos. Aquí en la imagen quizás ustedes dirán, pero aquí se mezcla. No, aquí no hay mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada. Lo que pasa es que estos capilares vienen, aquí están los tejidos y de aquí salen de este color porque entra sangre oxigenada, sale sangre desoxigenada. Perdón. Entonces aquí deberían de encontrarse todo lo que son los tejidos. Cuando ella llega a los tejidos, los oxigena y salen los desechos. En cambio aquí sí se unen. Aquí sí hay un intercambio que va a ser en el ventrículo. Igualmente aquí van a estar los tejidos y aquí da la impresión de que se mezcla, pero la mezcla está en el ventrículo. Entonces nosotros poseemos una circulación cerrada, doble y completa. Es decir, la sangre pasa 2 veces por el corazón en cada vuelta. Además de esto, no se mezcla los 2 tipos de sangre en el corazón ni en los tejidos. Vamos con el sistema circulatorio humano. ¿Cómo está compuesto este sistema circulatorio? Como les mencioné, tenemos 2 sistemas, el cardiovascular y el linfático. El sistema cardiovascular, él consta de un conjunto de órganos que se encargan de circular y distribuir la sangre. Entonces, sistema cardiovascular son todas las estructuras que se encargan del transporte de la sangre. Y el sistema linfático son los órganos que transportan la linfa, y esto va desde los tejidos hacia la circulación sanguínea. Es un filtrado que viene de los tejidos y va hacia la circulación sanguínea. Y en este sistema linfático ocurre la maduración de los linfocitos. Es decir, los linfocitos, ellos son células del sistema inmunológico. Entonces, ellos se producen en ciertos órganos
Entonces, a través de la linfa, en la linfa ellos se van a madurar, es decir, que se van a diferenciar. Allí se especializan en una función, en la linfa. Y la linfa los va a llevar hasta la sangre cuando ya ellos tienen su función específica, para que a través de la sangre vayan a los diferentes tejidos y órganos donde sea necesario que trabajen estas células. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O algún aporte? Bien, seguimos. Entonces, vamos con las estructuras del sistema cardiovascular. Tenemos el corazón y tenemos la red de vasos sanguíneos. Esa red de vasos sanguíneos me comprende las arterias, las venas y los capilares. Vamos primero con el corazón. El corazón es un órgano muscular hueco que actúa como bomba. ¿Por qué es hueco? Porque él tiene 4 cavidades, tiene 2 aurículas y 2 ventrículos que se van a estar llenando de sangre constantemente y actúan como bomba porque ellos tienen válvulas que estas se abren y se cierran y esto va a permitir el bombeo de la sangre mediante los movimientos de contracción. Recordemos que el corazón, por ser un órgano muscular, él tiene músculo cardíaco y este tiene la capacidad de contraerse y relajarse. Cuando se contrae, allí lo que hace es eyectar o impulsar esa sangre para que vaya hacia el resto del cuerpo. Tiene forma de un puño cerrado y está ubicado en el mediastino. Se dice que el tamaño de tu puño es el tamaño de tu corazón. O sea, el tamaño de mi puño es el tamaño de mi corazón, el tamaño del puño de cada uno de ustedes es el tamaño de su corazón. Dice que es como es proporcional al tamaño del puño. Tiene un peso promedio de 275 gramos y está recubierto por una capa llamada pericardio. Todo ese músculo está cubierto por el pericardio. Luego tenemos los vasos sanguíneos, que son las arterias, venas y capilares. Las arterias son los vasos sanguíneos de mayor diámetro, serían estas que están acá, son más grandes, son, de los 3 es la más grande. Tiene paredes que alejan la sangre del corazón. En las arterias nos vamos a encontrar con válvulas que al abrirse y cerrarse van a permitir que la sangre sea bombeada. Se ramifican hasta terminar en capilares. Las arterias se van ramificando, se ramifican en arteriolas primero y luego en capilares sanguíneos. Estos capilares van a llegar a los tejidos. Se inicia en los ventrículos y termina en los tejidos. Las arterias inician en los ventrículos del corazón, tanto en el derecho como en el izquierdo, y van a llegar a los tejidos. Es decir, que la función de las arterias es sacar la sangre del corazón. Como les dije, presenta válvulas en su inicio, entonces las arterias ellas sacan la sangre del corazón, llevan la sangre del corazón hacia los tejidos, sus paredes son gruesas y expandibles. Entonces las arterias salen de los ventrículos y se van ramificando hasta ramificarse en capilares que van a llegar a los tejidos. Como aquí aparece de color rojo, quiere decir que ellas llevan sangre oxigenada. Las arterias llevan sangre oxigenada. Vamos con las venas. Las venas son vasos que nacen ramificados en los capilares y se unen para formar troncos para regresar la sangre al corazón. Las venas son de paredes más delgadas y de menor diámetro que las arterias. Son más pequeñas sus paredes, son más delgadas, fíjense. Tienen menor diámetro también. Terminan en las aurículas. Ellas van a llegar a las aurículas y ellas llevan la sangre desde los tejidos hacia el corazón. Entonces ellas vienen, digamos que en sentido contrario que las arterias. Ellas nacen de los capilares sanguíneos. Los capilares que vienen de los tejidos, su ramificación se va cerrando hasta que se forman las vénulas y luego las venas. Ellas vienen de los capilares, vienen de los tejidos, nacen de los tejidos, capilares, vénulas, venas y llegan a las aurículas. Entonces ellas llevan sangre desde los tejidos hacia el corazón. Función contraria de las arterias, que ellas sacan la sangre del corazón y la llevan hacia los tejidos.
Luego tenemos los capilares. Los capilares se localizan entre las arteriolas y las vénulas, las ramificaciones de las arterias y de las venas. En ellos se realiza el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial, son de paredes delgadas, tienen presencia de poros, es lenta la velocidad del flujo sanguíneo. Entonces los capilares ellos son más pequeños. ¿Cuál es la función de ellos? Permitir el intercambio entre los tejidos y las arteriolas y las vénulas. Por ejemplo, aquí en el centro nos vamos a encontrar con los tejidos. Aquí en el medio de esto, del rojo y el azul, están todos los tejidos de todos nuestros órganos, de todo nuestro cuerpo. Entonces las arterias traen sangre del corazón que viene oxigenada. A través de estos poros y de sus paredes delgadas ocurre el intercambio por difusión. Entran los nutrientes y el oxígeno y luego a través de estos capilares, que luego van a formar las vénulas y las venas, salen por difusión los desechos. Los desechos, como el dióxido de carbono, por ejemplo, y van a ir hacia el corazón. Luego esto va hacia los pulmones, se oxigena, es todo un ciclo que ya se los voy a explicar. Entonces, las arterias son las de mayor diámetro, de paredes más gruesas, se encargan de bombear la sangre del corazón hacia los tejidos. Las venas vienen desde los tejidos hacia el corazón. Y los capilares son los que están en contacto con los tejidos para ese intercambio de sustancias. ¿Claro la diferencia entre uno y el otro? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Vamos a seguir por aquí. Tengo otra diapositiva. Seguimos con el sistema cardiovascular. Vamos con la fisiología del sistema cardiovascular. La fisiología del sistema cardiovascular se va a dar por dos tipos de circulación. Aquí estamos hablando de la circulación cerrada, doble y completa, la que poseemos nosotros. Ya nos estamos olvidando de la abierta, de la simple. Estamos especificando la circulación cerrada, doble y completa. Los elementos del sistema cardiovascular forman dos circuitos. Por eso se dice que es doble, porque pasa dos veces por el corazón. Son dos circuitos. Cada uno va a estar provisto de una bomba. Entonces, primero, nosotros tenemos dos aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, que están en la parte superior, y tenemos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que están en la parte inferior. De un lado vamos a llevar sangre desoxigenada y del otro vamos a llevar sangre oxigenada. La desoxigenada la representamos con el color azul y la oxigenada la representamos con el color rojo, porque esto es gracias a la hemoglobina, gracias a los glóbulos rojos que van a transportar ese oxígeno. Vamos con la circulación menor o pulmonar. Circulación menor porque digamos que su trayecto es más corto, no va a pasar por tantos órganos, sino solo por el corazón y los pulmones. Esta va desde el ventrículo derecho, es decir, la sangre sale del ventrículo derecho a través de la válvula pulmonar, sale por acá, por el ventrículo derecho, se va por la arteria pulmonar, entonces esta arteria está sacando la sangre del corazón, esta sangre está desoxigenada, va por la arteria pulmonar, de aquí llega por la red capilar pulmonar hacia los pulmones, de allí toma el oxígeno, sale por acá ya con la sangre oxigenada y va a llegar al lado izquierdo por la aurícula izquierda. Entonces, ¿cómo ocurre la circulación pulmonar? Del ventrículo derecho sale por la arteria pulmonar, llega a los pulmones por los capilares pulmonares, ocurre el intercambio gaseoso que sería la hematosis. Hematosis es cuando la sangre capta oxígeno y pierde dióxido de carbono a nivel de los alvéolos. Ese intercambio de gases ocurre por difusión. Entonces,
sale la sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho por la arteria pulmonar, llega a los pulmones por la red de capilares pulmonares, ocurre la hematosis, ahora sale la sangre oxigenada por los capilares y llega hasta la aurícula izquierda, ya oxigenada esa sangre. Eso es la circulación menor, del corazón hacia los pulmones, para oxigenar la sangre. Ahora vamos con la circulación mayor o sistémica. ¿Por qué circulación mayor? Porque va hacia el resto de los órganos, hacia todos los órganos de nuestro cuerpo. Aquí solo va para los pulmones, aquí va a todos nuestros tejidos. ¿Cómo ocurre esto? La sangre sale del ventrículo izquierdo por la arteria aorta. Aquí salimos con sangre oxigenada. La sangre oxigenada que vino de los pulmones, ahora sale por la arteria aorta, se va por toda esa red de arterias, arteriolas, y llega a todos los tejidos de nuestro cuerpo mediante los capilares sanguíneos. Aquí ocurre el intercambio de nutrientes, oxígeno, entonces la sangre oxigenada entrega a los tejidos lo que son los nutrientes, el oxígeno, la vitamina, todo lo que necesiten nuestros tejidos, y se va a llevar ahora los desechos. Se llevan esos desechos, entonces ahora esa sangre sale desoxigenada y esa sangre va a entrar nuevamente al corazón a través de la vena cava, entra por la vena cava en la aurícula derecha. Y esa sangre desoxigenada que entra en la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho y de allí va a volver a los pulmones y así es todo el ciclo. La sangre que viene de la circulación, la sangre desoxigenada que viene de la circulación mayor va a ser la que se vaya luego por la circulación menor para oxigenarse. Y la que viene de la circulación menor ya oxigenada va a ser la que se vaya hacia la circulación mayor para nutrir a nuestras células. ¿Entendieron las dos circulaciones o les repito el ciclo? ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió o les hago un repaso? Vamos a repetir. Vamos a repetirlo. Tenemos entonces aurículas en la parte superior, ventrículos en la parte inferior. La circulación menor-pulmonar va del corazón hacia los pulmones nada más. Y la sistémica o la circulación mayor va del corazón hacia todos nuestros tejidos, a nutrir todas nuestras células y llevarse los desechos. ¿Cómo ocurre la menor? La circulación menor, la sangre sale del ventrículo derecho, sale de acá del ventrículo derecho, por la arteria pulmonar, esto es sangre desoxigenada, está llena de desechos. Viene por la arteria pulmonar, que las arterias son las que sacan la sangre del corazón, llega a través de los capilares pulmonares a los pulmones, allí ocurre la hematosis, que es el intercambio gaseoso, se capta oxígeno y se pierde dióxido de carbono. Y ahora esa sangre, al tomar el oxígeno, ella sale como sangre oxigenada a través de los capilares sanguíneos, que luego se van a convertir en venas, porque las venas son las que traen la sangre hacia el corazón, y esa sangre oxigenada va a entrar por la aurícula izquierda a nuestro corazón. Luego de la aurícula izquierda ya va a bajar por otro mecanismo hacia el ventrículo, pero ella llega ahí a la aurícula izquierda. Entonces viene desde el ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar, llega a los pulmones por los capilares, ocurre el intercambio gaseoso, ahora sale oxigenada y llega por la aurícula izquierda. Vamos con la circulación mayor. La circulación mayor parte del ventrículo izquierdo. Esa sangre oxigenada que se recibió de la circulación menor baja hacia el ventrículo. Entonces, de ese ventrículo, la sangre es eyectada a través de la arteria aorta. Sale por la arteria aorta, no por la vena de acá. Sale por la arteria aorta. Esa sangre oxigenada se va por las arterias, arteriolas y llega a los tejidos por los capilares.
Allí ocurre el intercambio entre las células y los capilares sanguíneos. Se entrega lo que son los nutrientes, el oxígeno, todo lo necesario para las células y se toman los desechos. Entonces ahora los desechos salen por los capilares que se van a ir uniendo en vénulas, luego se forman las venas y entra a la aurícula derecha mediante las venas cava superior. Entra mediante la vena cava superior esa sangre desoxigenada, esa sangre que trae desechos. Luego, por otro mecanismo, que ya lo van a ver en el ciclo cardíaco, baja hacia el ventrículo derecho y esa va a ser la que luego se vaya a los pulmones. Ahora sí, ¿quedó claro? Bien, bueno. Vamos entonces, vamos al receso para que cuando regresemos hablemos sobre el ciclo cardíaco. Vamos a receso 10 minuticos y volvemos. Quedamos en lo que es el ciclo cardíaco. Vamos a explicar cómo ocurre eso de que entra y sale la sangre en esos dos tipos de circulación, la menor y la sistémica. Por favor, enciendan sus cámaras, chicos. Ya regresamos del receso, enciendan sus cámaras. A ver, solo 3 personas. 3 personas nada más están con la cámara encendida. Vayan encendiendo sus cámaras. Vamos a trabajar con lo que es el ciclo cardíaco. Se dice que el ciclo cardíaco ocurre 70 veces por minuto, es decir que en un minuto vamos a sentir por lo menos 70 latidos, un promedio de 70 latidos. Y esto se da gracias a dos procesos que son la sístole y la diástole. La sístole es el proceso de contracción de las paredes ventriculares, es decir que los ventrículos se van a contraer. Ya sabemos que el corazón es músculo, entonces sus músculos se van a contraer, y la diástole es cuando se relajan las paredes de esos ventrículos. Y vamos a hacer una prueba. Les voy a tomar el tiempo, un minuto, vayan ubicando su pulso, por favor. Por eso quiero que prendan también las cámaras para verlos que están haciendo esto. Ubiquen su pulso, prendan sus cámaras para ver que lo están haciendo. ¿Ya se ubicaron el pulso o no se siente el pulso? Yo por lo menos no me lo siento aquí en la muñeca, sino por acá. Entonces les voy a tomar el tiempo, un minuto, y van a contar sus pulsaciones para ver un promedio entre cuánto está cada quien. Listo, vamos a comenzar. 1, 2 y 3. Listo. A ver, ¿cuántos se contaron de pulsaciones? Por acá 61. A ver, ¿quién más? 65. 73. 63. ¿Están con frío ustedes? ¿Cuánto más? A ver. 55. Estás muerta, Yanela. 55.
Juan Diego 84. Juan Diego está alterado. 72, 62. Entonces, si sacamos un promedio, vamos a estar entre 65 y 75. Entonces, por eso dicen que aproximadamente va a ser 70 veces por minuto. Y cada sonido, cada latido que ustedes se sienten, es lo que transcurre, es el tiempo que transcurre entre una sístole y una diástole, que es aproximadamente entre 0.8 y 0.9 segundos. Entre una sístole y una diástole va a transcurrir aproximadamente ese tiempo. Entonces, de acuerdo a los datos que ustedes me dan, está entre 60 y 75, por allá, uno que estuvo 80 y pico, y uno que estuvo por debajo de los 60, pero ese va a ser el promedio. Ese es lo normal, 70 veces por minuto, un promedio de 70 veces por minuto. Entonces, el ciclo cardíaco, él comprende un conjunto de fenómenos eléctricos, mecánicos y hemodinámicos. ¿Por qué eléctricos? Porque los movimientos de contracción y relajación, todos los movimientos que ocurren en nosotros son por impulsos eléctricos. Es decir, cuando hablamos de fenómenos eléctricos está relacionado con el sistema nervioso, porque todo ocurre gracias a un estímulo que genera un impulso eléctrico. Fenómenos mecánicos por los movimientos de contracción y relajación de las paredes del corazón. Y fenómenos hemodinámicos, porque hemo viene de sangre, dinámicos movimientos, porque hay un movimiento de la sangre se está moviendo gracias a ese circuito. ¿Qué ocurren en el corazón? Todos fenómenos eléctricos, mecánicos, hemodinámicos que ocurren en el corazón. Y como les dije, durante una sístole y una diástole transcurre un tiempo aproximado de entre 0.8 y 0.9 segundos. Ahora vamos a explicar el ciclo cardíaco, cómo ocurre todo ese ciclo. Vamos a tener claro, primero, este lado azul, lo del lado azul va a ser el lado derecho y el lado rojo va a ser el lado izquierdo. Tenemos las aurículas en la parte superior y los ventrículos en la parte inferior. Vamos a comenzar con las aurículas llenas de sangre. Vamos a comenzar con las aurículas llenas de sangre. El ciclo cardíaco se da en 5 fases. La fase de llenado, sístole auricular, contracción isovolumétrica, eyección y relajación isovolumétrica. Entonces, como dice aquí, el ciclo cardíaco comprende una contracción que sería la sístole y una relajación, la diástole, durante 0.7 a 0.9 segundos. Entre una y una transcurre ese tiempo. Vamos con la fase de llenado. En la fase del llenado, vamos a partir de las aurículas llenas, se va a pasar la sangre desde las aurículas hacia los ventrículos, en ambos lados, derecho e izquierdo. La sangre pasa de las aurículas hacia los ventrículos. Pasa aproximadamente un 70% de la sangre que hay contenida en las aurículas, entre un 70 y un 80%. El movimiento puede ser rápido o lento dependiendo de la condición de la persona. Las válvulas auriculoventriculares están abiertas. ¿Cuáles son las válvulas auriculoventriculares? Las que están entre las aurículas y los ventrículos. Digamos que son unas puertas que están allí, que ya se abren para que el flujo sanguíneo vaya hacia los ventrículos. En el caso del lado izquierdo, esta válvula se llama válvula mitral. En el caso del lado derecho se llama tricuspide. Entonces, tricuspide y mitral están abiertas y se vacía aproximadamente un 70% de la sangre. Este tipo de transporte será un transporte pasivo o activo. La sangre va a favor de un gradiente de concentración, es decir, va desde donde hay más hacia donde hay menos. Va nadando en sentido de la corriente, digámoslo así. Entonces será un transporte activo o pasivo. Será un transporte activo o pasivo. Por acá me dicen que transporte activo, seguros.
Es transporte pasivo. El pasivo es el que va a favorecer un gradiente de concentración. Estamos yendo de mayor concentración hacia menor concentración. Entonces el llenado de los ventrículos ocurre gracias a un transporte pasivo. Pero solo va a pasar el 70% de la sangre, entre 70 y 80%. Entonces ahí se queda un 30 o 20% en las aurículas de ambos lados. Vamos con la segunda fase, que es la sístole auricular. Si me menciona sístole, quiere decir que va a suceder una contracción de las paredes de las aurículas, porque en este caso estamos hablando de sístole auricular. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese otro 30% que quedó en las aurículas necesita vaciarse. ¿Y cómo se va a vaciar? Gracias a una contracción de las paredes de las aurículas. Estas paredes se contraen y al contraerse van a impulsar la sangre hacia los ventrículos. Entonces, ese 30% se vacía hacia los ventrículos y se habla de que es un llenado activo. ¿Por qué? Porque ahora vamos en contra del gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más sangre aquí y entonces se necesitó de la contracción, se necesitó de la ayuda de esa contracción para que el resto de la sangre bajara hacia el ventrículo. Por eso aquí fue un llenado pasivo y aquí es un llenado activo, porque se necesitó de la contracción. Las válvulas auriculoventriculares continúan abiertas en ambos lados. Las válvulas simoideas están cerradas. Estas son las válvulas simoideas, las que conectan los ventrículos con las arterias. Fíjense que están cerradas en ambos lados. Y la presión en las aurículas es mayor que la presión de los ventrículos. Por esto se hizo ese llenado de sangre. Y la presión de los ventrículos es menor que la presión en las arterias. Entonces ya tenemos los ventrículos llenos de sangre. Ahora viene la tercera fase, que es la contracción isovolumétrica. Y aquí tenemos un volumen telediastólico de 120 mililitros. Ya le voy a decir qué significa eso. Cuando se termina de vaciar la sangre de las aurículas hacia los ventrículos, entonces se cierran las válvulas auriculoventriculares. Se cerró la válvula mitral y se cerró la válvula tricuspide. Cuando estas válvulas se cierran, estas se cierran con la finalidad de que la sangre no se devuelva hacia las aurículas. Cuando se cierra ocurre el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco se le conoce como R1. Entonces esto proviene del cierre de esas válvulas. Y estos ruidos cardíacos, que son R1 y R2, que es el segundo ruido, a ellos se les asignó una onomatopeya, es decir, de acuerdo al sonido que produce, también se le llama de esa manera. A R1 lo llaman loop y a R2 lo llaman dup, porque suena algo así como loop dup, así suenan nuestros latidos. Entonces el primer ruido cardíaco ocurre cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. La presión en las aurículas ahora es menor que en los ventrículos y la presión de los ventrículos sigue siendo menor que la presión en las arterias. ¿Por qué se dice que hay una contracción isovolumétrica o por qué hay un volumen telediastólico? La cantidad de sangre que bajó hacia los ventrículos es de 120 mililitros. 120 mililitros. Y esto está relacionado con el valor de la presión sanguínea. Recordemos que el valor normal es 70-120. Entonces, este 120 me indica esa sístole, 120 mililitros fueron los que bajaron hacia los ventrículos. Y me habla de que hay una contracción isovolumétrica. Iso quiere decir igual, igual volumen. Esto quiere decir que hay igual volumen en ambos ventrículos. El volumen se mantiene constante porque como todas las válvulas están cerradas, la sangre no tiene para dónde irse. Entonces, durante un tiempo, ese volumen se mantiene constante. Esos 120 mililitros van a estar constantes. Hasta que comienza una leve contracción. Una leve contracción, en esta etapa, las paredes de los ventrículos comienzan a contraerse levemente, pero es acá en la fase de eyección donde se terminan de contraer completamente. Acá comienza, pero es aquí donde se termina de dar esa contracción.
¿Qué pasa? La presión de los ventrículos por la contracción de las paredes van a hacer que las válvulas simoideas se abran. Se abren las válvulas simoideas, que sería la válvula pulmonar y la válvula aórtica, que son las que comunican los ventrículos con las arterias. Entonces, al abrirse esas válvulas simoideas, por la contracción que ocurre, se expulsa la sangre desde los ventrículos hacia las arterias. Del lado derecho, por la arteria pulmonar para que llegue hasta los pulmones, y del lado izquierdo por la arteria aórtica para que llegue hacia los tejidos, hacia el resto de los tejidos. El volumen sistólico es de 70 mililitros, es decir, que se eyectan 70 mililitros. Las válvulas auriculoventriculares permanecen cerradas, fíjense que están cerradas. La presión de las aurículas es menor que la de los ventrículos y la presión de los ventrículos es mayor que la de las arterias y por eso se mantiene bombeando sangre. Entonces acá es donde se termina de dar el proceso de contracción para que se eyecte la sangre. Se abren esas válvulas simoideas para que ya la sangre vaya hacia los pulmones y hacia el resto de los tejidos. Luego viene la última etapa, que es la relajación isovolumétrica, que esto es cuando el corazón se prepara para repetir todo el ciclo. ¿Qué pasa aquí? Las válvulas simoideas se cierran cuando ya se termina de eyectar la sangre. Se cierran las válvulas simoideas, pero va a quedar un volumen de 50 mililitros. Solo se eyectó 70 mililitros y me quedan 50 mililitros allí. Entonces las válvulas simoideas se cierran y cuando estas válvulas simoideas se cierran ocurre el segundo ruido cardíaco. Entonces estos ruidos ocurren cuando se cierran las válvulas, las auriculoventriculares y las simoideas. El segundo ruido cardíaco lo llaman DUC. El primero es LUC, el segundo es DUC. LUC, DUC, LUC, DUC. Así suena. Las auriculoventriculares también se mantienen cerradas. La presión de las aurículas es menor que la de los ventrículos. La presión de los ventrículos es menor que la de las arterias. Y como les dije, se mantiene un 50 mililitros de sangre acá. ¿Qué va a pasar? Cuando se relajen las paredes de los ventrículos, se van a abrir las válvulas auriculoventriculares para que vuelva a ocurrir la fase de llenado. Y todo esto ocurre entre 0.7 y 0.9 segundos. Es decir, aquí donde ocurre la primera sístole, hasta donde ocurre la segunda sístole, que es donde se eyecta la sangre, donde se contraen las paredes, ¿cuánto va a transcurrir? 0.7 a 0.9 segundos. Entre una sístole y una diástole. Cuando se contrae y cuando se relaja. 0.9 segundos. Y eso es todo el ciclo cardíaco. Comprende esas 5 fases. ¿Entendido? O un repaso rapidito. Fíjense todo lo que ocurre y nosotros no sabemos que eso está ocurriendo. O sea, eso es algo involuntario. Nosotros no somos conscientes de todo lo que está ocurriendo en cada uno de nuestros órganos. Por ejemplo, cuando auscultan a una persona, auscultan es cuando le colocan el estetoscopio para escuchar. ¿Qué pasa si se escucha un ruido entre el primero y el segundo? O sea, en ese espacio entre uno y el otro, suena otro ruido diferente que no suena luk-duk. Allí es cuando se diagnostica que hay algún tipo de problema. Por ejemplo, un soplo en el corazón es porque se escucha un ruido entre ellos dos. Un ruido entre R1 y entre R2. Hay un ruido en medio de ellos dos que no suena así como ellos. Entonces allí me está indicando que hay algún tipo de alteración en ese corazón. Por eso es que auscultan, para escuchar cómo está funcionando, si están surgiendo bien los latidos del corazón. Una alteración en eso quiere decir que el ciclo no está llevándose normalmente. Vamos ahora con el sistema linfático, que es el otro sistema.
El sistema linfático es un conjunto de órganos que van a transportar la linfa. Como les dije, la linfa contiene proteínas y células inmunológicas y otros nutrientes también contiene. Va desde los tejidos hacia la circulación sanguínea. Y en ella se va a dar la maduración de los linfocitos. Es decir, que los linfocitos se van a diferenciar a linfocitos T y a linfocitos B. Y además los T tienen también, los linfocitos T tienen otra división. Hay varios tipos de linfocitos T. ¿Cuáles son los componentes del sistema linfático? En primer lugar, la linfa es un líquido tisular o intersticial, es decir, líquido que está entre una célula y otra en los tejidos, originado por filtrado de la sangre, contiene proteínas, sustancias coagulantes, grasas y linfocitos. Luego tenemos a los vasos linfáticos, que son los conductos por donde circula la linfa. Así como tenemos vasos sanguíneos, también tenemos vasos linfáticos. Van a circular por esos conductos. Se originan a partir de los capilares linfáticos a nivel de los tejidos. Luego tenemos los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos me los representan aquí con el color verde. Todos los nuditos verdes son los ganglios linfáticos. Son formaciones nodulares encapsuladas, tienen forma arriñonada, están ubicados a lo largo de los vasos linfáticos. Fíjense que los vasos linfáticos son los verdes, pero las líneas, y los ganglios son los nudos, las bolitas que están allí verdes. Los encontramos en el cuello, en las axilas, la ingle, mediastino, mesenterio y región retroperitoneal. Por ejemplo, cuando tenemos gripe, fácilmente nos podemos percibir los ganglios que están por acá, por esta zona. Por acá los podemos percibir. En los ganglios, en la ingle tenemos muchísimos ganglios. Por ejemplo, hay una enfermedad de linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin, el donde se da en los ganglios linfáticos. Luego tenemos estos dos órganos, que son el vaso y el timo. El vaso está localizado en el hipocondrio, en esta zona de acá. Tiene forma ovalada y no presenta vasos linfáticos aferentes. Con esto de que no presenta vasos linfáticos aferentes y que no filtra linfa, lo que quiere decir es que él solo se va a encargar de enviar linfa hacia la sangre, más no recibirla de los tejidos. Solo envía linfa hacia la sangre, es decir, que él va a producir sustancias que van hacia el tejido linfático. Luego tenemos el timo está por acá. Es un órgano encapsulado ubicado en el mediastino anterior y superior y tiene forma triangular. Dice que el timo pesa de 15 gramos al nacer, 40 gramos en la pubertad y luego involuciona, es decir, retrocede su tamaño y su peso. En el timo se produce una gran cantidad de linfocitos. Entonces, ¿por qué creen ustedes que es más pequeño al nacer, luego aumenta de tamaño en la pubertad y en la vejez, digámoslo así, ya en la adultez tardía, comienza a retroceder su tamaño? ¿Por qué creen ustedes que ocurre eso? Y tiene que ver con el sistema inmunológico. ¿Por qué creen ustedes que ocurre eso? No saben por qué ocurre. Fíjense que cuando un niño nace, un niño no tiene todo su sistema inmunológico activo. Por eso requiere de la lactancia materna, que sería una de las primeras líneas de defensa, de la primera línea de inmunidad, la lactancia materna. Necesita de las vacunas para poder, y de una buena alimentación para poder desarrollar su sistema inmunológico. Entonces, por eso es más pequeño al nacer, porque no tiene todavía la capacidad de desarrollar tanta producción de linfocitos, porque le falta reforzar su sistema inmunológico. Ahora, en la pubertad, ya hemos pasado por lactancia materna, por vacunas, por un proceso de alimentación. Entonces, además que estamos en pleno desarrollo,
tenemos todas las hormonas, digamos que alborotadas, y por eso es más pesado. Ya tenemos un sistema inmunológico desarrollado. Allí nuestro timo es más grande, tiene una mayor producción de linfocitos, por eso es más grande. Y en la vejez involuciona porque ese sistema inmunológico se va deteriorando, se va perdiendo la capacidad de defensa y por eso ahora el timo se vuelve más pequeño, por eso en la vejez son más propensos a enfermedades. Entonces esa es la razón, por el desarrollo o no del sistema inmunológico, por el refuerzo con todas las líneas de defensa. Luego tenemos el tejido linfoide subepitelial, que está constituido por acúmulo de linfocitos. Este sería el epitelio que reviste el tubo digestivo, vías respiratorias y vías urinarias. Cuando hablamos del sistema digestivo, dijimos que tenía una función inmunológica. Esto es porque va a tener parte de este tejido linfoide subepitelial, que le va a brindar una capacidad de producir células inmunológicas. Por ejemplo, en el intestino delgado tenemos a las placas de Peyer, que tienen una función inmunológica, y en la oronasofaringe tenemos a las amígdalas, están por acá, que ellas tienen una función inmunológica y ellas son un tejido linfoide subepitelial. Vamos ahora con las funciones de la circulación linfática. Sus funciones son enviar de regreso a la sangre líquido y proteínas filtrados a través de los capilares sanguíneos. Los capilares filtran, toman los desechos y ese filtrado que es bueno, que contiene esas proteínas y esos linfocitos, se van ahora a través de la linfa. Llevar a la sangre los linfocitos producidos en los órganos linfáticos, como en el vaso y los ganglios linfáticos, gracias a la linfa, se van hacia la sangre. Transportar a la sangre las grasas absorbidas por la mucosa del intestino delgado. Las grasas que se absorben en el intestino se van hacia la sangre por el tejido linfático para formar lo que son los triglicéridos y el colesterol. Ya depende de nosotros qué tipo de grasa consumimos para que este colesterol no nos pueda afectar. Porque recordemos que tenemos colesterol bueno y colesterol malo. El colesterol malo va a tapar nuestras arterias y nos va a producir enfermedades. Entonces esto va a depender ya de nuestra alimentación. Los ganglios linfáticos, su función va a ser filtrar la linfa y producir linfocitos, además de la formación de anticuerpos. Recordemos, anticuerpos son una línea de defensa, es parte de nosotros. Y los antígenos son del cuerpo extraño, del virus, de la bacteria. Entonces los anticuerpos van a reconocer esos antígenos para atacarnos. Los ganglios linfáticos forman anticuerpos. El vaso se encarga de la hematopoiesis fetal, es decir, de la producción de sangre, la formación de sangre durante el periodo fetal. Se encarga de la hemocateresis, esto es cuando ya esos glóbulos rojos están viejos. Recordemos que los glóbulos rojos duran hasta 120 días. Cuando están viejos se degradan a pigmentos biliares. Se encargan de la filtración de la sangre, de la formación de linfocitos y también forman anticuerpos. Y el timo se encarga de la programación, diferenciación y liberación de linfocitos T. Es decir, en los ganglios y en el vaso se forman linfocitos, pero es en el timo donde ellos se maduran, donde ellos se diferencian a linfocitos T o a linfocitos B. Formación de linfocitos T maduro que luego pueblan el vaso, ganglios linfáticos y tejido linfoide subepitelial, y producción de timosina que va a ser la que estimule la función de ellos, de los linfocitos B para producir anticuerpos, de los linfocitos T asesinos, colaboradores. Entonces es en el timo donde ellos se diferencian. Entonces la función principal de la circulación linfática es llevar los linfocitos hacia nuestro sistema sanguíneo para que funcione esa línea de defensa, para crear anticuerpos. Ellos son los que van a estar activos ante la presencia de algún tipo de virus o bacteria, algún tipo de enfermedad infecciosa. Y con esto terminamos el tema. Espero les haya sido de interés el tema. Era bastante largo, por eso no
no les permití participar mucho, pero igual les voy a dejar la aplicación práctica para que la contesten. Les voy a dejar el cuestionario de la aplicación práctica. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bien. Bueno, entonces con esto terminamos. Cuando ya termine hoy todas las clases de quinto año, les subo el video a Cubicol. Para el lunes ya lo deben tener, el fin de semana les subo este video. Hasta luego, chicos, que tengan feliz tarde. Nos vemos la próxima semana. El libro, sí, yo les voy a dejar el cuestionario, porque aquí me preguntan por el libro. Yo les dejo el formulario, así como siempre que les dejo el enlace de un formulario de Google para que lo contesten.